hola, ¿cómo están? Una vez más aquí en este Refresh, una historia peronista. Pasando revista, haciendo memoria, tratando de tapar los agujeros que hay en la memoria de muchísimos argentinos y argentinas, diría una gran mayoría. Muchas de estas cosas que nosotros pasamos, que parecen antigüedades, en realidad sí lo son, se han pasado muchos años, pero sigue siendo importante que de tanto en tanto le peguemos una refrescada a los conocimientos, porque en esto está y se sustenta gran parte de lo que somos hoy también, y si tenemos futuro, también lo tendremos si somos capaces de engancharnos con el fondo de nuestra historia, con el fondo de nuestras raíces, de dónde venimos, cómo hicimos para construir un movimiento como el peronista. Y esto se hizo por múltiples caminos, por múltiples luchas, con millones de protagonistas a lo largo de tantos años. Hoy estamos muy cerquita, hoy digamos que dentro de un par de días se cumple un nuevo aniversario del 11 de noviembre de 1951. Un día recordado y que deberá ser recordado siempre, y por los peronistas mucho más, y por aquellos que se sientan parte del movimiento nacional y popular también, que es el aniversario del día en que la mujer argentina votó por primera vez. Cuando digo la mujer, estoy hablando de todas las mujeres argentinas, porque hay algunos antecedentes que sería injusto de una u otra manera olvidar o dejar de lado, que tienen que ver con luchas de grandes feministas que ya a comienzos del siglo XX empezaron a dar sus luchas, tratando de votar, de ser reconocidas como ciudadanas. Una de ellas, por ahí tenemos alguna foto, una de esas la podemos ilustrar, es Julieta Lanteri, que fue realmente, ahí la tenemos, fíjense, la ropa, la época, una mujer, una batalladora extraordinaria. Ella llegó a votar, también hubo algunas votaciones en San Juan, en la provincia de San Juan. Hubo algunos antecedentes y sin duda no podemos tampoco hacer nosotros. Acá vemos un grupo, esto alrededor de 1920, un grupo de mujeres que comandaba Elvira Rawson de Lepiane, que también eran sufragistas que peleaban por el voto. Antecedentes sin duda de lo que fue la lucha que continuó a lo largo de varias décadas, hasta que finalmente tuvo que pasar algo tan importante como la transformación profunda de la Argentina, de una Argentina que se había quedado anclada en el tiempo, en el pasado, y que no asumía los cambios y transformaciones necesarios que imponía la época que se estaba viviendo. Curiosamente, quiero leer algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Por eso es tan importante que hagamos un esfuerzo para no perdernos nuestra historia, no olvidarnos de nuestra historia. Yo hago pruebas, ya hago con jóvenes y no tan jóvenes. Y le pregunto, ¿te acordás de esto? ¿Te acordás de lo otro? Y la verdad que tengo que reconocer que no tengo muy buenos resultados. Esto ya está apareciendo, cuando uno googlea, está apareciendo como una indicación arriba. Uno googlea el tema, el voto femenino en la Argentina. Y entonces dice un sueltito arriba, versión general creada por IA, por la inteligencia artificial. Ahora nos cuenta la historia la inteligencia artificial. Veamos qué dice, porque me parece importante que
veamos que hay cuestiones de matices y a veces de información que tenemos que tener en cuenta. Dice así: la ley 13.010, también conocida como Ley Evita, fue promulgada en Argentina el 23 de septiembre de 1947 y estableció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en cargos políticos nacionales. Esta ley estableció la igualdad de derechos políticos, deberes y oportunidades entre hombres y mujeres. La ley 13.010 fue el resultado de la lucha del movimiento de mujeres, en especial de sufragistas como Julieta Lanteri, acabamos de mencionarla y de verla en imágenes, Elvira Rawson, también la mencionamos, Cecilia Grierson y Alicia Moró. Alicia Moró de Justo, habría que agregarle a la inteligencia artificial porque es como se la conocía y como se la conoció. Punto, dice. Dice, sigue la inteligencia artificial. María Eva Duarte de Perón también tuvo un importante papel en la concreción de la ley. Es decir, la mayoría de los datos son correctos, no le puedo objetar, habla de la ley Evita, da el nombre de la ley, la describe correctamente, pero si yo me termino fijando, finalmente es como que Evita también tuvo algo que ver. Cuando, a ver, sabemos, no solamente los peronistas, debería saberlo todo el mundo, y si se ha olvidado, estamos nosotros para recordárselo, que la gran motorizadora, la que movió cielo y tierra para que la mujer argentina pudiera votar, finalmente fue Evita. Y hoy vamos a hablar un poco de este tema, en el marco también de esta recordación de las elecciones del 11 de noviembre de 1951, que consagraron nuevamente presidente a Juan Domingo Perón. Es una elección que se realizó ya con la Constitución del 49 vigente. Por eso hubo cambios en lo que sería el sistema electoral, se pasó a tener elección directa, y también, entre otras cosas, no se incluía el balotaje, por ejemplo. Miren qué interesante hubiera sido si esto no hubiera existido en las últimas elecciones. Pero bueno, no vamos a hacer a llorar sobre la leche derramada. Bueno, entonces esta sutileza en lo que la inteligencia artificial empieza a marcar es donde nosotros tenemos que meternos. Nosotros no tenemos que dejar pasar estas cosas, porque ya van a construir una historia. Cada día van a construir una historia de tal manera, con tales cambios, primero sutiles, después no tan sutiles. Y no estoy exagerando y no soy un paranoico, ni mucho menos. Esto es así. Intentan borrarnos del mapa. No es solamente a nosotros, intentan borrar del mapa el mundo que crea, que invierte en la inteligencia artificial, va a intentar borrar del mapa y de la Tierra a todos aquellos que no se resignen a ser simplemente, meramente empleados o sometidos, esclavizados nuevamente con nuevas formas de esclavitud, aunque todavía siga habiendo de las antiguas en el planeta. Es como que, bueno, de alguna u otra manera las grandes épocas de la esclavitud terminaron. No debemos olvidar, también esto es historia y también esto es memoria, que los derechos civiles para los negros contra el segregacionismo, que era donde había nacido en Estados Unidos la esclavitud más tremenda y vergonzosa que de la que yo no sé todavía cómo tienen jeta los norteamericanos, pero la tienen, el tipo miran para el costado, no les importa. Pero recién en 1965 se establecieron los derechos civiles.
el racismo, la segregación en Estados Unidos sigue vigente, ha minorado, quizás no hay formas de esclavitud como las había en los algodonales del sur antes de la Guerra de Secesión, pero siguió habiendo y seguirá habiendo hasta que los hombres y las mujeres de este mundo logremos esa libertad que nos venden, pero que realmente no existe. Y cada vez existe menos en la medida que nosotros no seamos capaces de generar nuestros propios contenidos, en todos los sentidos, nuestros propios contenidos políticos, sociales, y después llevarlos a cabo, y obviamente históricos. Así que este es un primer punto que me parece importante señalar. Empecemos a mirar con detenimiento cuando googleamos, porque lo primero que aparece ahora, no sé, es algo nuevo que han incorporado, quizás no es tan nuevo, pero no tiene mucho tiempo. Viene con una estrellita, con algo así como una pequeña estrellita, y dice, te lo aclara, dice, visión general creada por inteligencia artificial. Bueno, la cuestión es que la lucha de las mujeres por el voto femenino era de larga data. Pero también quiero hacer una mención, cada vez que puedo la hago, porque me parece que es justo que pongamos las cosas en contexto. El primero en lanzar desde el gobierno, desde un gobierno, desde una posición de poder, en lanzar la necesidad de consagrar el voto femenino en Argentina fue Juan Domingo Perón. Y ya lo hizo en 1944, cuando era secretario de Trabajo y Previsión, bueno, además del resto de los cargos que tuvo, y además fue el primero en crear una oficina en la Secretaría dedicada a atender los temas de las mujeres. Es el primer feminista en un gobierno en la República Argentina, se llamó, como no podía ser de otra manera, Juan Domingo Perón. Cuando transcurren todos los sucesos que terminaron, completaron o culminaron el 17 de octubre del 45, y después ya Perón sí se lanza a la carrera presidencial para las elecciones del 24 de febrero del 46, la mujer no votaba, así que fue un voto exclusivamente masculino, pero la presencia de la mujer a través de Evita, que estuvo permanentemente en la campaña presidencial del 46 junto a Perón, y yendo a actos, empezó a movilizarse de una manera muy activa, que sería como la antesala de lo que después vino a partir del 46, justamente. En 1946, Perón asume en el 4 de junio como presidente de la Argentina, como presidente electo, asume su primera presidencia. Ahí nomás envió al Congreso alrededor de 40 proyectos de ley para que fueran abordados y tratados. Tanto algunos entraron en diputados, otros en senadores. Y en senadores, el proyecto de ley que consagraba los derechos civiles de la mujer fue sancionado en agosto de ese año, en agosto de 1946, dando el puntapié inicial para finalmente la sanción definitiva, que habría que esperar un año, hasta 1947. En 1947 se sanciona finalmente, y ahí sí, ya a esa altura, Evita era un personaje fundamental en esta lucha, porque se puso a cuestas sacar adelante el proyecto en senadores que venía
más trabado, había muchas discusiones. La verdad, no lo hemos traído porque es muy largo de ver, pero si tienen ganas de ver cómo eran las discusiones en el Parlamento, se puede ver en YouTube perfectamente, lo pueden hacer. Se hizo con posterioridad a la sanción de la ley una película que permitía ver que pensaba lo mismo. Hubo otros que dijeran, si la mujer vota y todo lo demás, no va a poder atender bien su hogar. Bueno, el voto femenino. Pero con una salvedad. Solamente el peronista, el presentado por el peronismo, decía que era los derechos civiles de la mujer a elegir y a ser elegida. Es decir, era un cambio mayor aún que simplemente el hecho de ir a votar. Así que este es un tema fundamental, que tuvo resultados enormes. Vamos a ver ahora algunos de los videos que trajimos para ilustrar. Vamos a ver uno que, bueno, de alguna manera nos cuenta cómo fue la jornada electoral, que siempre viene bien. Vamos a ver colas de mujeres esperando para ir a votar, y después vamos a contar un poquito cómo fue ese proceso hasta llegar a ese momento. Amanece el día glorioso para la ciudadanía, el día en que sellará definitivamente su condición de pueblo libre y soberano. Consulta a la mujer, dispuesta a enarbolar como un estandarte sagrado su derecho del voto, logrado por histórica iniciativa de Eva Perón, como uno de los fundamentos del justicialismo. Llegan las urnas a las mesas receptoras de votos. La mujer ofrece en todas las calles de la ciudad un espectáculo de emoción. Con pacífico pero fervoroso entusiasmo. Y ahí, bueno, estábamos viendo larguísimas colas. Interesante, porque en ese momento sí se votaba. Ahora estamos acostumbrados, hace ya unos cuantos años. Si no me equivoco, si los amigos que tengan ganas pueden escribir algún mensajito aclarando cosas, siempre háganlo, participen, métanse. Yo lo vengo diciendo, métanse en el chat de YouTube, en el foro, escriban lo que les parezca, aporten datos. Las dos filas, creo que fue hasta el gobierno de uno de los gobiernos de Cristina, que había que votar en mesas separadas, y después finalmente se terminó con esa división y ahora votamos todos juntos, hombres y mujeres en la misma fila. En aquel momento era casi lógico que se votara en mesas separadas, entre otras cosas porque hay algo que normalmente no se cuenta, no se dice, nadie presta demasiada atención. Cuando se sanciona la ley en 1947, no había padrones femeninos, por lo tanto había que confeccionarlos, había que realizar una tarea enorme, gigantesca, que se realizó para tener padrones actualizados para que la mujer pudiera votar, pudiera presentar primero la emisión de los documentos. Por ahí tenemos, como curiosidad, vamos a mostrar el documento que tuvo la libreta cívica. Ahí está. La libreta cívica de Eva Duarte. ¿Qué tal, María Eva Duarte, libreta cívica. Tenía el número 0000000. Puede escapárseme un 01. Y bueno, tenía alguna banca, Evita, para traer. Mira qué hermosa foto, una foto preciosa, sacada para esa libreta cívica, que con eso ahí decía el texto que era un documento que servía para, bueno,
para el tema de, vamos a leerlo, documento público de identidad indispensable para todos los actos civiles y electorales. A partir de la proliferación de que todas las mujeres tuvieran, a partir de ahí se pudo encarar el tema de la votación, y la primera gran votación vino en el 51, porque bueno, había que elegir nuevamente presidente, y no solamente presidente, sino también senadores, diputados, concejales, bueno, se elegía de todo. Así que fue una elección importantísima. Vamos a ver también, como detalle, yo quiero ilustrarlos con cosas que es difícil de encontrar y de ver. No encontré otra más que esta boleta. Ahí está, ahí tenemos una boleta. Esto es Partido Peronista y, bueno, Distrito Córdoba. Sobre Córdoba tenemos algún comentario en particular. Para presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. Para vicepresidente, Juan, la J no es de Jazmín, no se olviden, Juan Hortensio Quijano. ¿Y qué dice ahí? Para senadores nacionales, número 1, Elvira Rodríguez Leonardi, no confundir con Lonardi, Leonardi. Y después sigue Atilio Antinucci, y después... Bueno, este es un documento realmente importantísimo, histórico, valioso. Tiene que ver con la primera vez en donde aparecieron los nombres de mujeres encabezando las listas, en este caso de senadores. Y porque no quiero, porque después el tiempo se me va, se me escapa, se me escurre entre las manos. Y acá tengo el nombre de las, finalmente, 6 senadoras, y tenemos una foto de ellas en el hemiciclo del Senado. Así que, no, ahí está. Estas son las senadoras. Las senadoras fueron Herrera Di Girolamo, de Corrientes. Elvira Rodríguez Leonardi, de Córdoba, acá vamos a ver la boleta. Hilda Pineda de Molina, Buenos Aires. Juanita Larrauri, gran cantora de tango, una maravilla. Mamá, yo quiero un novio, cantaba, un viejo tango, un tanguito muy divertido. Hilda Pereira, dijimos Juana Entre Ríos, Hilda Castañeira, Santa Fe, María Rosa Calviño de Gómez Capital. En 1953 se sumaron 2 senadoras más, Susana Correche por Eva Perón, que era el nombre que se le puso a la provincia de Chaco, y María del Carmen Casco, presidente Perón, que esto creo que era Santa Cruz. Ahí se me escapa. Algunas de estas mujeres sufrieron después, bueno, persecución. Por ejemplo, precisamente Susana Correche de Novik, que fuera la senadora por Chaco, fue detenida. Lo mismo que en diputados, la diputada Delia Parodi también lo fue. Detenidas, encarceladas, de manera nada amistosa. Bueno, esto es muy interesante, y ahora voy a sumar, y disculpen lo farragoso, ahora vamos a ver la otra foto que teníamos, y mientras vemos la otra foto, yo voy a mencionar yo hice una prueba acá que nadie supo responderme, no voy a dar nombres, pero dije, ahí hay un hombre escondido entre todas las mujeres. Bueno, lo voy a decir al final. Ustedes que están viendo ahí, ahora igual veamos más, abramos un poco más para que se vean todas las chicas que estaban ahí. Estas fueron las primeras 23 diputadas que entraron al Parlamento argentino en 1951. De ahí la importancia de esta transformación profunda que implicaba
no solamente decir, bueno, ahora podés votar, no, también en el mismo momento podés ser elegida y vas a tener importancia lo que hagas como diputada, como senadora, presentando proyectos. Pero voy a mencionar los nombres porque la verdad no se conocen en general, están en el olvido como tantas otras cosas. Delia Parodi, Elida Acuña por Corrientes, Seferina Rodríguez y Generosa Aguilar por Salta, Magdalena Álvarez, María Elena Casucho, Francisca Ana Flores, Zulema Noemí Placánico, Serina Rodríguez, Carmen Salaver de Buenos Aires, obviamente, Celia Argumedo de Mendoza, Josefa Biondi, Isabel Torterola, Josefa Brígida Santa Fe, María Caviglia Entre Ríos, Angélica Esperanza Dacunda Corrientes, Juana Alicia Espejo, Matilde Gaeta y Ana Carmen Macri por Capital Federal. Esta es la Macri buena, que fue mano derecha de Evita en la fundación, fue una mujer extraordinaria y maravillosa que no debemos olvidar jamás. Después Dominga Ortiz, Mafalda Pío Vano por Santiago del Estero, María Urbelina Tejada San Juan, Otilia Villa Maciel de Tucumán. Y en elecciones parlamentarias complementarias, 2 diputadas por las nuevas provincias creadas en el interín. Paulina Escardó por Chubut y Silvia Obdulia Alvaredo por La Pampa. También se eligieron delegadas al Congreso Nacional elegidas por los territorios nacionales, que fueron Elena Aida Fernícola por Misiones, Esther Mercedes Fadul, en alguna época la conocimos como Fadul de Sobrino, Tierra del Fuego, y Josefa Miguel Tubio por La Pampa. Puede resultar algunos dirán, bueno, no nos vamos a acordar de todos estos nombres, pero es bueno mencionarlas de tanto en tanto, hacer memoria del nombre de todas estas mujeres que de no ser políticamente, de no ser nada, como todas las mujeres argentinas, no solamente pasaron a votar, sino que al mismo tiempo ellas tuvieron la responsabilidad de legislar, y lo hicieron muy bien. Yo ahí recomiendo un libro de la historiadora que ha estado acá en algún programa de Eva TV, Julia Rosenberg, que le ha dedicado a las mujeres peronistas, a Eva y a las mujeres peronistas. Tiene muchos datos y muy buena información para, de alguna manera, completar lo que nosotros estamos diciendo acá. En el caso de Delia Parodi, llegó a ser ya un año después, llegó a ser vicepresidenta primera de la Cámara, el rango más alto alcanzado por una mujer en el Parlamento hasta ese entonces, digamos. No había muchos antecedentes, pero... Y también en el mundo entero, esto está chequeado y absolutamente comprobado. Esto habla de la importancia que se le daba a la presencia de la mujer, que fue creciendo en total, se me pueden traspapelar un poco los datos, pero en total hubo algo así como 133 legisladoras entre senadoras nacionales, diputadas y legisladoras o diputadas provinciales. Realmente fue un número enorme de mujeres que se incorporaron, siendo uno de los más importantes de la región y el mundo, porque no fuimos los primeros, ya había algunos antecedentes, inclusive quizás el más notable del voto femenino era Uruguay, que de 1920 y pico ya la mujer podía votar. Pero en la Argentina la cosa venía más complicada. Pero
Cuando arrancó y arrancó con todo, absolutamente con todo. Esto tiene que ver con parte de lo que fue la transformación, porque recién acá podemos hablar de que el voto en la Argentina pasó a ser universal. Esto no se dice cuando se habla de la ley, cuando se explica o se explicaba, no sé ahora cómo lo están explicando en los colegios, cuando se habla de la ley Sáenz Peña, que muchas veces se dice, la ley Sáenz Peña estableció el voto secreto, obligatorio y universal. No, bueno, el secreto y obligatorio sí, pero no universal porque la mujer no podía votar. Así que eso recién se constituye como tal. Eso habría que aclararlo siempre, porque si no, estamos retaseando información, estamos cercenando información. Todo recorte tiene una intención. Todo olvido tiene una intención. Por eso durante años la Argentina y los argentinos que éramos chicos, habíamos sido chicos cuando cayeron las bombas en Plaza de Mayo, no nos enteramos de que había habido un bombardeo hasta muchos años después. Y muchos ni siquiera se enteraron muchos años después. Y muchos ni siquiera están enterados hoy de que hubo un 16 de junio de 1955 cayeron 300 kilos de bombas desde el cielo, desde las fuerzas, esa sí era la fuerza del cielo, ¿no? Las que bombardearon la Plaza de Mayo y mataron a cientos de hombres y mujeres y niños que transitaban con tranquilidad absoluta por ahí. Por eso digo, esto que intentamos es simplemente refrescar un poco algunas cuestiones, traerla al presente por viejas que parezcan. Y no son tan viejas porque en el 55, cuando cae el peronismo, el retroceso en cuanto a los avances que tuvo la mujer en materia de derechos civiles y políticos fue enorme. Hubo que esperar años para que volviera a haber mujeres candidatas en la política, y esto es muy importante de entender también, se convirtió en una cuestión de hombres. Volvió a ser una cuestión de hombres como antes era una cuestión de hombres. Además, se convirtió en una cuestión de hombres y además con la proscripción del movimiento popular más importante de la Argentina, que era el peronismo, y de su líder, que era el general Perón. Así que cuando tratemos de tener una noción histórica un poquito más extensa de lo que nos está pasando ahora, o de por qué perdimos las elecciones en el año pasado y por qué tenemos a Milei y todo lo demás, está todo muy bien y tenemos que interrogarnos a fondo, porque algunas cosas habremos hecho mal o no habremos entendido o no habremos estado a la altura de lo que estaba pasando o lo que estaba sucediendo. Pero la mejor manera es nutrirse también con aquellas fortalezas que tenemos, con esta historia que intenta básicamente eliminarse. Entonces, la inteligencia artificial también es un peligro, no solamente por todas las cosas que se dicen y todo lo demás, sino porque ya la tenemos acá, bajándole el precio a Evita en la sanción de la ley del voto femenino. Vamos a verla a Evita votando, porque esto es muy importante, que no nos olvidemos jamás, porque hay todo un tema. Evita estaba realmente enferma de un cáncer que fue terminal. Ahí la vemos, es una foto tremenda, es dolorosísima. Afuera del hospital, estaba en el Policlínico Perón, en Lanús, una de las grandes maravillas que se construyeron en aquella década de oro del peronismo fundacional. Ahí está ella votando, por lo que tanto había luchado y anhelado
se hizo obviamente una excepción para llevarle la urna y que ella pudiera votar. Fiscal, curiosamente, de ese momento, después lo contó, fue un intelectual argentino, David Viñas, que era un hombre en ese momento del radicalismo, y que obviamente, no sé, después dijo que igual le pareció conmovedor el momento y que mucho no quería el peronismo, nunca lo terminó de entender demasiado, pero se acercó en sus últimos años, por lo menos logró desentrañar algunas cuestiones pero le costó mucho como a tantos integrantes de movimientos de izquierda que no vieron el peronismo tal cual en la dimensión correcta, digamos, que era un movimiento de liberación nacional, era un movimiento que se oponía a ese mundo de izquierdas y derechas, del este y el oeste, que buscaba generar una nueva instancia con su tercera posición, que no era palabrerío, que tenía una profundidad filosófica, doctrinaria. Y entre las tantas cosas que tenemos que rescatar es esto, rescatar el haber completado la democracia. La democracia argentina se completa con el peronismo. Simplemente porque me parece que es un dato estadístico, tenemos, creo que, ahí dando vuelta alguno de los... vamos a ver los resultados de las elecciones, cómo fueron finalmente. Ahí está, estamos viendo los resultados, yo los voy a leer porque así los ayudo. La fórmula Perón-Quijano, por el Partido Peronista, obtuvo 4.745.168 votos, el 63,51% de los votos. Ricardo Balbini y Arturo Frondizi, que estaban en segundo lugar, obtuvieron, por la Unión Cívica Radical Unionista, no, en realidad había una pequeña fracción que era la Unionista y la Unión Cívica Radical, iban los dos con la misma fórmula, obtuvieron 2.415.000 votos, el 32% de los votos, 64 contra el 32 de los radicales. En tercer lugar, bueno, ya se abre una especie de abismo, no una grieta, un abismo gigantesco. El candidato fue por el Partido Demócrata, Reinaldo Pastor, con Vicente Solano Lima, que años después sería el compañero de fórmula de Héctor J. Cámpora. Perdón, ahora, ¿verdad que voy a pedir que volvamos? Esto es un poco desprolijo, pero no importa. Volvamos a la foto de los... Dije que el hombre que estaba ahí, ¿quién era? ¿Me lo dije? Vamos, ahí está. Yo quería decir, entre todas esas mujeres hay un hombre. Ese hombre era Héctor J. Cámpora. ¿Qué tal? Ahí está, medio escondido, pero quien sería después... bueno, estaba ahí porque era el presidente de la Cámara de Diputados y recibía a los nuevos miembros. Yo no me quería olvidar, pero a veces la memoria y hablar de corrido no es tan fácil cuando pasaste varias décadas en este mundo. Bueno, yo decía que justamente me lo recordó Solano Lima porque fue compañero de Cámpora como candidato a vice en el 73. Bueno, ya el Partido Demócrata sacó el 2,33% de los votos, apenas 174.000 votos. El Partido Comunista, que se presentó a elecciones, obtuvo 71.318 votos, es decir, el 0,95% del padrón electoral que votó. La fórmula del comunismo estaba integrada por una mujer, esto hay que destacarlo. El candidato a presidente era Rodolfo Violli, que era el líder por aquel momento del Partido Comunista en la Argentina,
y Alcira de la Peña fue la candidata a vice. Bueno, después siguen siguen algunos otros partidos que no vale la pena ni mencionar. Sí quería hacer un punto y un detalle, porque tiene que ver con los distritos, la votación por los distritos. En la provincia de Buenos Aires, el Perón Quijano sacó 1.340.785 votos, el 63% de los votos. Por eso Buenos Aires es tan importante, cuidémosla. Capital Federal, 848.000 sacó el Perón Quijano y Balbín Frondizi sacaron 620.000. O sea que a los triunfos peronistas en Capital Federal, que en general están contados con los dedos de una mano, hay que sumarles este triunfo. Así todo fue uno de los resultados más bajos. En general, todos los triunfos fueron entre el 77, el 78 y llegando al caso de Chaco, que tuvo más del 80% del padrón, con una excepción, que evidentemente es un caso para analizar y que tenemos que analizar si queremos también tener destino político, los peronistas. Tenemos que analizar este tipo de cosas y no caer simplemente en la descalificación o en... A veces uno le dan ganas. Me refiero al caso de Córdoba. Vimos que Córdoba tenía como primera candidata a senadora una mujer, Leonardi. Y en Córdoba ganó también la fórmula Perón Quijano, pero con el 52% de los votos, 406.000 votos contra 319.000 de Balbín Frondizi. Datos para tener en cuenta, podríamos seguir, pero ya sí sería aburrir. Pero esto me parece significativo. Es decir, Córdoba siempre fue una provincia arisca al peronismo, una cuestión que habrá que analizar muy de fondo, porque el peronismo trabajó e hizo mucho por Córdoba, hizo mucho por una Córdoba industrial, para que hubiera laburo a patadas e industrias a patadas, y caminos y 20.000 obras que se hicieron, y sin embargo ahí fue donde menos se votó. Y también sucedió en el padrón femenino, ya que estamos hablando del voto de la mujer, del voto femenino, que también estuvo en ese promedio. En general, en el padrón general, el voto del padrón femenino de las elecciones de 1951 alcanzaron promedio entre el 60 y 64% del padrón femenino votó por la fórmula Perón Quijano, lo cual es un número altísimo, más o menos cerca del promedio general que fue el triunfo. Hubo más mujeres en la lectura final de los resultados que votaron por la fórmula Perón Quijano que hombres. Son todos datos para tener en cuenta, para analizarlos. No importa que hayan pasado los años que pasaron. Todavía hay cosas para analizar, especialmente cuáles son las razones de esa... El radicalismo era muy fuerte en Córdoba, esto hay que admitirlo, y siempre de alguna manera pisó fuerte, así que quizás por ahí tengamos que buscar de la misma manera que en Capital. En Capital, si bien gana el peronismo, Perón Quijano, en Capital el triunfo fue de menor cuantía. El radicalismo, la Unión Cívica Radical, con Balbín Frondizi, alcanzó el 55% de los votos. Ahí, dos distritos clave a la hora, desde entonces hasta ahora, a la hora de contar
contar los votos. Y nada, no me quiero olvidar de algunos temas que me gustaría que viésemos a ver, acá más o menos tenemos, que viésemos un video, porque video de una película, era una película que se pasaba en los cines, porque el peronismo alentó como pudo el voto femenino y lo hizo con distintos mecanismos. Por eso digo, hay que prestarle mucha importancia a la comunicación, y la comunicación de otrora, de otros tiempos, quizás no es la de hoy. Tenemos que prestarle atención porque el peronismo también es lo que es gracias a que hubo una política de comunicación fabulosa, fantástica, que en algunos casos hasta, podemos decir, pudo haber resultado abrumadora para ciertos sectores, y quizás, vista a través del tiempo, es probable que hayan tenido razón. Vamos a ver, es cortito, es un pequeño corto de una discusión familiar con actores de primer renombre de ese momento y dirigidos por uno de los grandes directores del cine argentino, Luis Moglia. Vamos a ver un pequeño corto que se pasaba obviamente en los cines para promover la importancia del voto femenino. Diputados de la Nación, accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. Es una ley. Hay que cumplirla. Señora, por los derechos cívicos de la mujer se ha luchado años y años en todo el mundo. Esta es una conquista. Pero innecesaria. Te imagino pensando en candidatos y votando. Esas son cosas de hombre. No. Esas son cosas de nosotras también. Y del mayor o menor acierto de una elección puede depender la estabilidad de los hogares. Lo que yo no pienso molestarme por nada de eso. Ah, no, esa indiferencia de ustedes es absurda, antipatriótica. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Para que la Argentina sea socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, como dice el preámbulo de la Constitución. ¿Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos? Sí, ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotras es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. ¿Qué tal? Extraordinario, una maravilla, extraordinario. Perla Mux era esta actriz que asume el rol protagónico también ahí. Eran todos actores y actrices conocidos, quizás el más conocido porque tuvo una larga trayectoria después televisiva, cinematográfica también, fue Guillermo Battaglia, que era el hombre mayor de este pequeño cortito. A ver, reflexionemos sobre estas cosas que pueden parecer secundarias en un tiempo que atraviesa por otros desafíos, por otros conflictos, por otras cuestiones. No creo que sea tan así, Las cuestiones de lo que significaba la lucha por ampliar derechos, porque eso fue ni más ni menos el peronismo, aquel peronismo del 45, amplió derechos laborales, amplió derechos sociales, amplió derechos cívicos y políticos.
En este caso estamos viendo el caso más importante, el de la mujer que pudo votar y pudo ser elegida. Y después, como lo dijimos hace un minuto, entramos en un cono de sombra enorme que también tuvo consecuencias terribles, porque hizo que la mujer volviera a desaparecer de la faz de la tierra pública y política, condenándola nuevamente al ostracismo, a cumplir las tareas tradicionales. Por eso ahora que vivimos otros tiempos donde las luchas feministas han cobrado una intensidad enorme y están ahí, bueno, se enmarcan y tienen que ver con nuestra historia. Y no solamente eso, hoy somos un movimiento político que tiene al frente, no solamente por su condición natural de liderazgo político personal, sino que ahora también lo es del Partido Justicialista a nivel nacional, a Cristina Fernández de Kirchner, que también significa una reafirmación de la capacidad de la mujer para conducir los destinos del país. Eso que decía aquella actriz que en el 55 también pagó, como muchas de las diputadas y muchos, pagó con el ostracismo, con el exilio, en algunos casos otros con la cárcel. Delia Parodi, que estuvo encarcelada, que fue, dijimos, vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, fue una, y eso lo vimos en uno de los programas que le dedicamos al retorno fallido de Perón en el año 64, cuando llegó hasta Brasil, y en Brasil, por pedido expreso del democrático presidente Ilia, lo devolvieron a España, de donde había de alguna manera logrado escapar para venirse hasta la Argentina. Así es la historia, y entre los viajeros y entre quienes estuvieron en ese vuelo estaba Delia Parodi, que siempre fue una, creo que en el Senado o en Diputados hay un salón que se llama Delia Parodi, en recuerdo de esa gran militante peronista, pero al mismo tiempo una legisladora y una luchadora peronista a la que merecemos recordar y siempre. Ella, como tantas más, y como todas estas mujeres, a estas primeras 6 senadoras y a las 23 que fueron diputadas y a las que se fueron sumando rápidamente hasta el 55. Después vino la larga noche de los 18 años de proscripción, de exilio, que trajeron consecuencias tremendas para nuestro país. Y un camino al que muchos quieren volver siempre, porque ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál fue siempre el objetivo? Desde el mismo día que apareció el peronismo, el objetivo del otro lado fue hacerlo desaparecer. Y hoy lo siguen intentando. Pero tengo una mala noticia para darles: no lo van a lograr, no lo lograron. Así que, pero la lucha fácil no es, nunca es fácil, así que mejor acumulemos fuerza, unámonos, no nos olvidemos lo que dice nuestra marcha. Los muchachos y muchachas, que tenemos una marcha, una para los hombres y una para las mujeres, pero es la de todos. Dice, los muchachos peronistas, las muchachas peronistas, todos y todas, unidos y unidas, triunfaremos. Me despido hasta la semana que viene y no se olviden, repliquen, compartan esto, mándenselo a gente que, amigos, ayúdennos a crecer. Este canal está creciendo y mucho y necesita de la ayuda de ustedes. Y si no, entren y busquen en evatv.com.ar, también afíliense, hay formas de colaborar.
háganlo. Estamos para seguir creciendo, para seguir ¿qué? Para seguir luchando, que es un poco nuestro destino. Qué sé yo, desde Espartaco a la fecha, los pueblos, lo único que no pueden hacer es dejar de luchar por sus derechos, por lo que les pertenece. Chau, que lo pasen muy lindo.